Buenas noches, seguimos con nuestro siguiente tema que son los métodos de demostración. Cabe resaltar y como para aclarar, esta parte de P y Q y cuando sea bicondicional, o sea esta parte de la bicondición ya son tablas dadas, así como por ejemplo en la conjunción y disyunción que vimos anteriormente en una tablita. Em, Déjenme encuentro la tablita. Mm, En esta, por ejemplo, esta tablita es de la condicional, donde ya nos dice si las dos expresiones son verdadero, es verdadero, si una es falso, si P es falso y Q es verdadero. Estas ya son dadas, ya, ¿cómo se podría decir? Ya están por defecto, no tienen que modificarle más ni nada, ni si cambia la proposición es diferente resultado. O sea, ese es el resultado que te van a dar si es verdadero. ¿Ok? Nomás hay que encontrar la de condicional. Ahora vamos a seguir con los métodos de demostración, que a una proposición verdadera de la cual no se tiene evidencia directa se le llama teorema. A la argumentación que comprueba la validez de un teorema mediante un proceso de inferencia o deducción lógica se le llama demostración. En una demostración, la verdad de cualquier enunciado debe poder rastrearse hasta algún conjunto de conceptos y proposiciones iniciales. Estas proposiciones iniciales en una teoría matemática se les llama axiomas o postulados, las cuales se aceptan como verdaderas sin necesidad de ser demostradas. Un ejemplo. Al construir una demostración no hay una regla para saber qué eslabón debe emplearse en cada paso. La práctica sin duda ayudará al estudiante a desarrollar las habilidades e intuición necesarias para encontrar el camino adecuado. A continuación estudiamos algunos ejemplos particulares. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo menor que 90 grados. El teorema dice, si θ es igual a 45 grados, entonces θ es un ángulo agudo. La cadena de premisas es, la premisa número uno es que dice que el θ es igual a 45 grados. Es mi hipótesis del teorema. Luego me dice que un ángulo agudo es menor que 90 grados. Definición de ángulo agudo. Si se fijan, ya nos vamos acercando a la parte de demostración. Yo digo que 45 es menor a 90 grados. Definición del orden de los números. 45, un ángulo agudo es menor de 90 grados. Entonces, θ es un ángulo agudo. Conclusión del teorema deducida de la proposición uno, la proposición 2 y la proposición 3. De ahí queda demostrado que θ cuando es igual a 45 es un ángulo agudo. Este cuadrito negro que ven en la parte de abajo es que quedó demostrado el teorema, o sea que sí es verdadero. Ahora vamos a ver diferentes técnicas de hacer una demostración. En este es de contraejemplo y contrapropuesta. La idea de la demostración por contraejemplo es deducir que una proposición es falsa localizando un ejemplo que la refute. Por ejemplo, es falso que si m y n son números enteros positivos y cuadrados perfectos, entonces la suma m y n es un cuadrado perfecto. Demostración. Los enteros positivos 16 más 25, bueno, 16 y 25 son cuadrados perfectos, cuya suma da 41. 41 no es un cuadrado perfecto, la proposición queda demostrada que es falso, que m y n son números enteros y entonces la suma es un cuadrado perfecto. Ahí ya está quedando demostrado nuestro teorema. Aquí lo importante es encontrar un ejemplo, ya sea que me diga que es verdad lo que está diciendo mi teorema o me esté demostrando que es falso lo que dice mi teorema. ¿Sí? Ahora, la reducción del absurdo es más o menos igual al de contraejemplo y contrapuesta, solo que cambia una pequeña cosa. Usa un poderoso argumento que surgió de la filosofía griega hace cientos de años. La estrategia se basa en demostrar que una proposición es verdadera, mostrando que asumir su falsedad implica una contradicción. De manera similar, podemos demostrar que una proposición es falsa, mostrando que asumir su veracidad implica una contradicción. Fundamento lógico de esta estrategia es que una proposición debe ser inevitablemente falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Por lo tanto, si suponer que la negativa de P es verdadera, es decir, que P es falsa, nos conduce a una contradicción, entonces P tiene que ser verdadera. Veamos el mecanismo de esta estrategia. Si X es un número real, entonces existe un X elevado al cuadrado que es diferente a menos 1.
la negación del teorema es existe un número real x tal que x es igual a -1. Para usar la reducción al absurdo, supongamos que la negación del teorema es verdadera. Esta parte. Vamos a suponer que x al cuadrado es igual a -1. Un teorema básico de los números reales establece que cualquier x elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces nuestra suposición implica que -1 es mayor a 0, entonces lo cual contradice el orden de los números reales. Por lo tanto, la negación es falsa y el teorema es verdadero. ¿Sí? Si se fijan, ahí me fui por la parte anterior. Yo ya estoy diciendo que esto lo voy a tomar como verdadero, aunque es mi parte falsa, es mi contradicción. ¿Sí? Ahora, utilizando una proposición que ya sé que es verdadera, que cualquier número elevado al cuadrado me da mayor o igual a 0, independiente del número que yo elija. Entonces yo estoy diciendo que x al cuadrado es igual a -1. Yo ahí lo sustituyo por esta proposición de x mayor o igual a 0. Entonces -1 es mayor o igual a 0, no lo es. Entonces contradice el orden de los números reales. Entonces mi teorema queda demostrado. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar la demostración por equivalencias. Para demostrar la equivalencia de P bicondicional a Q, es necesario demostrar que la implicación P si Q y su recíproca Q si P usando el método que más conviene. Un ejemplo, en el teorema 1.58, un número entero n es par si y solo si n es igual a 2m menos 4 para algún entero m. ¿Ok? Vamos a ver su demostración. Sea n un número entero, debemos demostrar ambas implicaciones. La primera, si n es par, entonces n es igual a 2m menos 4 para algún entero m. Si n es igual a 2m menos 4 para algún entero m, entonces n es par. Vamos a demostrar primero la primera implicación. N es un número par, la hipótesis. La definición para un número par es 2k, dos veces algún número. Entonces yo digo que n, para hacer que es par, debe ser igual a 2k. ¿Sí? Para cualquier número entero. Luego, el número entero m definido como m igual a k más 2 existe, propiedad de los números enteros. Luego, k es igual a m menos 2. Si se fijan, solo despejé la k. Sustituí el más por el menos porque lo cambié de lado. Entonces es m menos 2. Se le llama propiedad de la igualdad que después verán en la siguiente materia. Luego, sustituyo el valor de n, que acá era 2k, donde yo digo que k es m menos 2, entonces n es igual a este 2 que tengo aquí. Si se fijan, solo estoy sustituyendo. Está este 2, lo pongo aquí. El valor de k aquí me está diciendo que es m menos 2, entonces lo pongo entre paréntesis m menos 2 por la proposición 2 y la proposición 4. Y entonces resuelvo, me dice que n es igual a 2m menos 4. 2 por m, 2m, 2 menos por menos 2 me da menos 4. Conclusión de 1 por el problema 5, la proposición 5 y la propiedad distributiva de los enteros. Básicamente aquí les estoy dando los nombres, pero es simplemente la resolución. Si se fijan, aquí ya quedó demostrado esta parte. Si n es par, entonces n menos m para algún entero número m quedó ya como demostrado. Ahora vamos a hacer esto. Entonces n es par. Si yo digo que n es igual a 2m menos 4, como quedó demostrado en el problema 6, para algún número entero m, entonces simplemente ahora sustituyo. Esto lo vuelvo como a transformar en la parte del problema 5. 2m menos 2 por Q1 la propiedad distributiva. La Q1, ¿cuál es? Acuérdense, esta parte. Yo voy a distribuir esta parte. Este es mi P, este es mi Q. Voy a distribuir, que es esta parte, 2m menos 2, n es par. Entonces, conclusión de 2 por Q2 y la definición de par. ¿Por qué esto es par? Porque esto, si se fijan, tiene la forma de 2k, ¿sí? Que esta es nuestra definición de un número par. Ahora sí, ¿cómo quieren? Si de aquí
aquí prácticamente se podría decir que ya quedó demostrado nuestro teorema. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la forma de 2K. A la hora de resolverlo tenemos el enunciado que nos da aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? Que ya es lo que nos da que esto es un número entero que nos demuestra esta parte. Un número entero n es par si solo si n igual a 2m menos 4 para algún número entero m. Si se fijan, solo es utilizar la lógica, está un poquito confuso. Simplemente hay que ir entendiendo la parte de los conjuntos. Por ejemplo, esta parte de 2K, que para algún, que es la definición de número par, lo vimos en un principio en los conjuntos. Déjenme voy más atrás, proposiciones, ejemplo. Unión, operaciones, cardinalidad, conceptos básicos. Si se fijan, el conjunto de los números pares, en este caso lo vimos 2z, pero es 2k. De ahí salió esa definición. Entonces, de las definiciones de conjuntos que nosotros ya sabemos, de ahí vamos a sacar como proposiciones, donde ya sabemos cómo es un número par, cómo es un número impar, y simplemente ir utilizando la lógica para demostrar y que nos quede el mismo resultado. Esa es la idea de la demostración. Como tal, no hay un método correcto, no hay como una manera correcta de hacerlo. Ahora sí que es utilizando la lógica y sacando la demostración. Le digo, la más fácil es contraejemplo y contrapuesta. Encontrar algo que me refute mi teorema, ¿sí? Igual en las actividades podrán utilizar cualquiera que se les haga más fácil. Yo les recomiendo este. E igual cualquier duda o aclaración, esto no va a venir en el examen. Como les digo, la demostración solo se ve, más no es algo que sea fundamental. En el examen va a estar un poco sin la demostración, simplemente la parte de la lógica que son la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, cuantificadores y lo de conjuntos, que es lo importante y es lo que se les debe de quedar. Así que esto es solo por cumplir con el temario. E igual cualquier duda, pues ahí me dicen y ahí hago una videollamada. ¿Va? Hasta luego.